Hola, soy Diana, tengo 30 años y soy productora de efectos visuales o VFX Producer en un estudio que está en Dublín. Bueno, para contaros un poco qué son los efectos visuales, son la creación o manipulación de imágenes a través de un ordenador una vez que se ha rodado unas escenas en una película. Un ejemplo bastante fácil sería pues la típica escena donde hay un personaje conduciendo un coche y nosotros podemos ver la carretera y todo el paisaje que hay detrás, pero la realidad es que ese coche estaba en un plató de televisión con un fondo verde y que todo ese paisaje que nosotros vemos como espectador pues fue añadido detrás. Entonces, bueno, mi trabajo dentro de estos efectos visuales como productora es calcular qué necesitamos para realizar todos esos efectos que hacen falta, cuánto va a costar, cuánto tiempo vamos a tardar y cuántas personas necesitamos. Y luego, junto con un equipo muy grande, nos vamos asegurando de que cada paso se va llevando a cabo, como vemos ahí, ¿no? Cada pasito, cada elemento que hace falta en ese escenario que tenemos que crear, pues se va haciendo en tiempo y se va cumpliendo hasta que queda como lo vemos en la tele o en el cine. Entonces, bueno, lo que más me gusta de mi trabajo es poder formar parte de ese proceso de creación de una película, desde casi el principio hasta el final. Como vemos ahí, al principio no hay nada y poco a poco vas creando el modelo, que luego es lo que eso, poco a poco va formando parte de esa película y se va creando la magia, ¿no? Para contaros un poco cómo he llegado yo hasta aquí, bueno, pues cuando yo tenía vuestra edad, yo sabía que me quería dedicar al cine. El cine es una cosa que a mí me ha apasionado siempre, lo que te hace sentir y todo, pero no sabía muy bien cómo, no tenía muchos referentes y tenía la sensación de que realmente si te dedicabas al cine podías ser director, guionista o cámara, ¿no? Entonces, bueno, no sé, me pasa un poco como que no me veía en ninguno de esos papeles, pero sí que me gustaba mucho el cine. Y luego encima se me juntaba un poco con el hecho de que dentro de lo que viene siendo el instituto tampoco hay muchas oportunidades para desarrollarte en ese aspecto. De hecho, una cosa que a mí me pasaba es que yo tenía amigos que eran muy buenos en matemáticas o en química y yo, bueno, lo único que pasaba era que sacaba muy buenas notas, pero porque era muy organizada. Yo cogía todo lo que había que estudiar, me hacía mis esquemas, me lo dividía y veía cuándo tenía que estudiar cada día para poder aprobar. Y entonces, bueno, poco a poco ir tirando. Pero es verdad que no había nada así en lo que yo me notara que destacaba por encima de los demás. Eh, entonces, bueno, cuando llegó el momento de la de elegir qué hacía después del instituto, pues bueno, decidí estudiar audiovisuales, la carrera de comunicación audiovisual, porque creía que era lo que más se acercaba a eso que yo quería hacer, tampoco porque no tenía ningún referente. Y me acuerdo que me decían eso de, bueno, estudia lo que puedas, o sea, estudia lo que quieras, que ya trabajarás de lo que puedas. Y yo pensaba, bueno, esa es tu opinión. Entonces, bueno, estudié la carrera y después de la carrera empecé a hacer unas prácticas en una productora de cine, pero era un trabajo un poco bastante administrativo y no lo veía. Pero esas prácticas me dieron pie a conocer a un estudio de visual effects, de efectos visuales en Madrid, y entonces dije, anda, pues esto sí que parece que es un poco más lo que a mí me gusta. Y empecé otras prácticas con ellos. Entonces allí, en ese sitio, vi un poco pues esos pasos que hemos visto al principio, ¿no? De cómo va pasando poco a poco el proceso. Y descubrí que había una persona que se dedicaba a ver todo lo que había que hacer, estructurarlo, dividirlo y planificarlo. Y dije, anda, pues eso es lo que yo llevo haciendo todo el día para preparar mis estudios de toda la vida. Y entonces dije, joder, qué guay poder encontrar unas habilidades que yo tampoco era consciente que eran importantes o que podían ser útiles y llegar a enfocarlas con lo que a mí me apasionaba, que era el cine. Y entonces pues me lancé a por ello. Eh, Realmente sí que creo que nos podemos llegar a obsesionar mucho con las asignaturas cuando estamos en el instituto y tal, pero al final tenemos que pensar que hay un montón de otras cosas que ocurren y que son muy útiles
que incluso no sabemos que existen o no sabemos que habilidades que incluso no sabemos todavía que tenemos, que luego sí que nos pueden servir para utilizarlas en algo que nos apasiona, ¿no? Y bueno, para mí ese camino de descubrirlo fue muy guay y bueno, y no siempre fue fácil, pero creo que no lo cambiaría. De hecho, si tuviera que dar un poco un consejo a la gente así como de 15 años, será que no tenga miedo a seguir sus instintos, haz lo que te apasione y no tengas miedo de tomar unos caminos que no son los establecidos. De hecho, yo después descubrí que había, bueno, ahora hay más, incluso másters y formación profesional muy enfocada a este cambio, o sea, a este campo del audiovisual, de la postproducción y de los visual effects, que en su momento no sabía que existían y que bueno, pues yo al final he conseguido otro camino, pero que ahora hay como más facilidades, ¿no? Y otra cosa que también creo que es importante es que a veces no podemos llegar a nuestro objetivo de manera directa. Yo me acuerdo, parecía que como para dedicarte al cine, pues tienes que saber muy bien inglés y yo en su momento no me podía permitir ir a estudiar fuera, no pude hacer un Erasmus y en su momento yo pensé que eso me iba a afectar, pero después yo me he ido directamente a trabajar de lo que a mí me gusta. He estado en Londres, ahora vivo en Dublín, llevo 5 años fuera y no ha habido ningún problema. Al final, por no haber hecho un Erasmus o no haberme ido a estudiar los veranos a Cambridge, me ha ayudado, o sea, no ha pasado nada. Yo he ido allí, he currado fuera y ahora mismo, pues en mi empresa hay unos 6 o 7 españoles de todos los que somos y estamos todos perfectamente. Entonces, bueno, mi consejo es eso, hacer lo que os gusta, fiaros de vosotros mismos y para adelante porque es muy guay poder dedicarte a algo que te apasiona y creo que merece la pena siempre pues intentarlo. Así que nada, eso es todo. Gracias.